Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Llegó Podium 100, la única nafta que supera todo. Octanaje superior, calidad superior. Nafta Podium 100 de Petrobras, supera todo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la casa de uno de los grandes pioneros de presidente Franco, que nos pueda hablar de lo que es la historia de presidente Franco. Está de aniversario, 92 años de vida, y bueno, vinimos junto a él que nos pueda explicar un poco de cómo fue creciendo presidente Franco, de cómo comenzó presidente Franco y a lo que está proyectado ser y a lo que va a ser presidente Franco de aquí a unos años más. Y bueno, don Lucio, más conocido como Minetti. Exacto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Encantadísimo, hermano querido. Aquí estamos a las órdenes y es apasionante a veces narrar un poco lo que significa una historia, porque la historia es un poco maestra y es también una orientación para todos nosotros. Para reprisar un poco las cosas positivas y las otras, mejorarlas, ¿no es cierto? La historia es así. Y bueno, Franco es uno de los puertos por excelencia, puerto en el litoral del Paraná, la más rica en historia, o sea, el más rico, el puerto más rico en historia, puerto presidente Dr. Manuel Franco. Y así Manuel tiene la razón de ser. ¿Por qué se llama Manuel? Tiene la razón de ser, que le quería explicar a ustedes si hay tiempo. Sí. Y bueno, estamos aquí para lo que hubiera lugar, hermano, que es la narración de la historia de Franco. Comentaste que viniste a la historia de 5 años. Aquí tenemos justamente Sí. un lindo retrato de lo que fue presidente Franco y de lo que hoy es prácticamente, y uno tiene que saber de cómo comenzó para valorar lo que tiene, ¿verdad? Nadie ama suficientemente aquello que no conoce. Lo que se conoce se ama, evidentemente. Entonces, por eso acá le titulé Génesis de Ciudad Puerto Presidente Manuel Franco. ¿Por qué Génesis? Porque acá se formó, acá se gestó, acá nació presidente Franco en este puerto, que fue eminentemente puerto orajero, puerto embarcadero de madera en rollos, que luego se convertían en jangadas para luego exportar a la Argentina. Y era uno de los principales puertos, amén de otros puertos que no se puede desmeritar, puertos hacia el norte y puertos hacia el sur, puertos que eran eminentemente puertos madereros, orajeros, totalmente. Estaba comentando, don Minetti, lo que es estas casas. Era una zona comercial en aquel entonces. Sí, y acá este era el núcleo comercial del presidente Franco, que hacia la parte de la Villa Alta, podemos llamarlo así, pues está dividido en 2 sectores, Villa Baja y Villa Alta. La Villa Alta era absolutamente selva, hasta selva impenetrable, selva de donde se extraían los rollos de maderas para traerlo aquí en la orilla del Paraná y, como les decía, para confeccionar las jangadas y exportar a la Argentina. Entonces aquí se gestó lo que hoy es Ciudad Presidente Manuel Franco. Acá se gestó, y estas casas que están acá son todas de maderas, y el núcleo comercial, imagínense ustedes que en aquella época los productos eminentemente nacionales, productos paraguayos, eran muy apreciados por los turistas brasileños y argentinos, más brasileños que argentinos, pues la Argentina distaba un poco más kilometraje del puerto hasta Iguazú, evidentemente, que del puerto de Franco a Foz de Iguazú, una distancia mayor, evidentemente. Entonces el comercio fluido se hacía con los brasileños, y ellos apreciaban mucho los productos nacionales, vale decir, los productos artesanales, el opoí, ñandutí, mantillas que le llamaban, y los artículos de cuero, bolsones, carteras, valijas, y también la caña paraguaya, que no podía faltar, el aristócrata, el rombo de oro. Eran excelentes productos que los brasileños preferían, pero mucho más que el whisky, Cuando la caña aristócrata tenía un valor preponderante, lo que ya no es hoy, lamentablemente, una industria que
que terminó no sé por qué. Bueno, entonces rombo de oro y huizcaña. Entonces esos tres productos eran los productos por excelencia que se vendían a los turistas. Acá ustedes van a ver la balsa que está llegando de Foz de Iguazú. Esta es una fotografía que tenía mamá y que guardó mi señora, tenía mi señora, y un día me dice que yo tengo una fotografía del puerto. Y esto se tomó por lo visto desde el río, Sí. se tomó, ¿no es cierto?, desde el río. Sí. Y esto es una toma fotográfica emblemática, que hace un poco a la... Describe lo que fue. Claro, a la recuperación histórica del presidente Franco, describe lo que fue. Es toda una vivencia este puerto. Entonces estas son casas de maderas. Acá está la aduanita cuando comenzó ya también la exportación, importación con el Brasil. Acá se instaló la aduana paraguaya a los efectos de hacer esa operación a nivel de pacotilla, porque en aquella época no existía Puerto Stroessner, hoy Ciudad del Este no existía aún, ¿sí? Porque se fundó en el año 57, se fundó Puerto Stroessner, hoy Ciudad del Este. Entonces, presidente Franco por excelencia era el puerto comercial, eminentemente comercial, el puerto más importante a partir de Encarnación. Encarnación era el centro de abastecimiento de los diferentes puertos orajeros. De Encarnación hasta Puerto Adela. De Franco a Adela queda más o menos 140 kilómetros cerca de los Altos del Guairá. Hasta ahí viajaban los barquitos que venían de Encarnación. Entonces vale decir que Franco, por excelencia, es el puerto más importante en cuanto a obraje. Te estaba contando hoy fuera del micrófono que en esta bahía del presidente Franco se llegó a almacenar 2.000 rollos de madera, sí, de madera para confeccionar en jangadas. Te expliqué, cada jangada se componía de 200 piezas, 200 rollos de madera. Y bueno, y eran 10 jangadas que se almacenaban en esta bahía, preparándose para hacer remolcadas esas jangadas con los remolcadores, que eran unos barquitos que pero de mucho motor, mucha potencia, que viajaban río abajo a los efectos de llegar hasta Corrientes. De este puerto histórico, porque hacia el norte está Puerto Curupaytí, Puerto Palma, Puerto Manangatú, Puerto Adela, Tacurupucú, Hernandarias, su puerto Tacurupucú, y hacia Franco, hacia el sur, Puerto Pirapitá, que es Domingo Martínez Irala, Puerto Paranambú, Puerto Otaño y Carlos Antonio López, y así sucesivamente eran todos puertos orajeros. Don Minetti, en tu conocimiento en cuanto a la historia, Sí. ¿qué institución fue la primera que se vino a quedar aquí en Franco en cuanto a las instituciones del Estado? Y la subprefectura de puertos, que hoy se llama Área Naval. Área Naval. Fue la primera institución La que primera institución, esto ya vino en el año 40. La subprefectura de puertos, esa era la denominación de esta unidad militar. Y dependía de la prefectura de puertos de Encarnación. Y ahora existe aún está el edificio que actualmente está, es justamente de aquella época. Algunas modificaciones se hicieron, pero es el mismo edificio, el mismo local, digamos. Aquí está. Esta es la prefectura que actualmente está acá, el destacamento, ahora se llama destacamento de Marina. Destacamento de Marina. Y en aquella oportunidad se denominaba subprefectura de puertos, y el que comandaba era el subprefecto, que ahora es comandante de área naval, el subprefecto, y es la primera institución que se instaló acá. Y no van a creer ustedes que también, en cuanto a comunicación, la primera agencia de Antelco, y era a nivel de manivela a magneto, se hablaba Asunción. Tal así que para que vos hables con algún familiar o tengas necesidad de comunicarte con Asunción, evidentemente que lleva más o menos 2 a 3 horas para comunicarte, porque era a nivel de manivela, con clavija, y tenía que estar esperando. Bueno, y esa es otra institución que se instaló en Franco. Por eso a Franco por antonomasia se le llama madre de ciudades, porque tiene su razón de ser, madre de ciudades. Tal vez sí que
yo tengo ciertos amigos en Andaria, me dicen, no, madre Peta, vengo en Andaria, hablo madre ciudad, porque en Andaria siempre fue la capital del Alto Paraná, del 10º departamento, hasta que Ciudad Presidente Stroessner se fundara. Claro. Entonces, madre ciudad, madre ciudad tiene otra connotación, capital es otra connotación, claro, otro significado, digamos. Entonces, madre ciudad justamente por eso, porque era el puerto donde se instalaron las primeras instituciones del Estado. Además, Franco tuvo el primer colegio secundario de todo el departamento. Sí, en todo el departamento, que ha producido los primeros bachilleres de las dos ramas, tanto comercial y también humanístico. Entonces, imagínate, y como una madre produce sus entrañas hijos, el presidente Franco produjo hijos académicos. Los primeros, entonces, que acá está la fotografía de los 12 jóvenes que egresaron en aquella época, imagínate. Dominetti, también tengo entendido de que en la plaza de donde hoy está la Plaza de la Libertad, antes había una pista clandestina donde también por el tema comercial ya inclusive traían mercaderías en aviones. Y no era clandestina, primero era un campo de fútbol de aquella época, con ese declive que tiene inclusive, que existían dos clubes, Campovilla y Deportivo Presidente Franco, tal así que se crearon esos clubes con las personas que tengo acá los nombres, entre ellos dos tíos míos, mi abuelo y otros, que para competir con los argentinos brasileños. Aquí se creó el campeonato tripartito, trifronterizo, en los días de independencia. El 25 de mayo en Puerto Iguazú, fecha de independencia de Argentina. El 7 de septiembre en Foz de Iguazú, fecha del grito de Ipiranga, o sea, independencia del Brasil. Y 14 de mayo nosotros. Entonces, bueno, y después del campo deportivo se convirtió en un campo de aterrizaje y de aviación para atraer a los obrajeros. Los obrajeros, algunos adinerados, tenían posibilidad de llegar con avioncitos bimotor y de 2 a 3 pasajeros que llegaban aquí y aterrizar acá en Franco. Era un tiempo muy corto, a mí me consta, era un campo de aviación, era un campo de aviación totalmente transparente, abierto, conocido por todos, porque era justamente para los obrajeros y de los obrajeros. Así es. Moisés Bertoni, también en aquel entonces estaba por aquí, hacía sus trabajos, se conocía mucho y era un poco el que tiraba ese mensaje en cuanto a las lluvias, en cuanto al tema del clima. Él llegó en el año 1894 en Puerto Bertoni. Y evidentemente que él falleció justamente en el año 29, justamente eso se fijó como año de fundación de Puerto Presidente Franco. Y acá nunca se fundó nada, acá no hubo, pues fundación pues supone... un acto oficial nunca hubo. Era fundamental, izamiento del pabellón. No, acá una creación del puerto por don Antonio Vicente Matiaga. Bueno, y el sabio Moisés Bertoni, justamente ese año falleció de paludismo. Él venía con los indígenas, imagínate, a remo de Puerto Bertoni hasta Foz de Iguazú, donde existían médicos ya profesionales, conocedores de esta famosa malaria. Él falleció de paludismo. Y bueno, Puerto Bertoni tiene también su historia. La biblioteca era prácticamente un jardín botánico. Mi señora justamente es la bisnieta del sabio Moisés Bertoni. Y acá cerquita están las nietas directas del sabio Moisés Bertoni. Son 4 hermanas que están acá. Y bueno, él fue un connotado ciudadano que pobló el Alto Paraná y tenía su propio puerto, porque él es investigador. Era un poco etnólogo, él estudiaba también las razas indígenas, los Aba Guaraní, los Mbá. Él tenía ahí prácticamente una reserva en cuanto también a nativos
donde trabajaba con ellos y les promocionaba como seres humanos. Trabajó mucho ese señor en ese sentido también. Aparte de ser un investigador nato de la flora de las plantas medicinales, a él se le debe el KGE, el descubrimiento del KGE, se le debe a Bertoni. Indiscutiblemente tiene su historia independiente aparte de todo, Puerto Bertoni. Claro. Riquísimo puerto, pero un puerto privado. Así es. Don Minetti, hoy 92 años de vida de presidente Franco, de esta ciudad, de lo que fue esta imagen a lo que hoy está proyectada a ser. Hay mucho todavía por hacer indiscutiblemente por esta ciudad. Hoy está ahí a vuelta de la esquina de inaugurarse este segundo puente que va a crecer muchísimo más. Presidente Franco, ¿cómo lo estás viendo con tu experiencia? Vos que viste, creciste viéndole y a lo que hoy puede ser. Y mira, Franco está con un vigoroso presente. Un vigoroso presente y una proyección de porvenir indiscutiblemente y bastante, esa proyección es luminosa, bajo todo punto de vista. Hay que tener en cuenta que Franco tiene 12.600 hectáreas, es el distrito más pequeño de los 22 distritos que compone el Alto Paraná. Y acá no existe, por ejemplo, condiciones para la industria convencional. No existen tampoco para producción agrícola, tampoco no hay territorio para el efecto. Entonces Franco está preparado y tiene que ser necesariamente, condiciones no le faltan. Tiene que ser una potencia turística. Y está llamado este puerto, yo le llamo puerto aún, aparte de la ciudad, presidente Manuel Franco, pero puerto, está llamado a ser una potencia turística. El puerto justamente se está infraestructurando para el efecto. Otra es una potencia, porque imagínate, está ahí enclavado este puerto en unas 3 fronteras, único en su género en toda la República. No existe otra localidad enclavada en 3 fronteras. Mirando de frente a dos potencias. Imagínate, exactamente, y de ahí justamente vienen las posibilidades, los recursos que podemos nosotros. Acá es cuestión de trabajar con inteligencia, más inteligencia y patriotismo, ¿no es cierto? Y siempre suelo sostener yo que tiene que ser de manos dadas sector privado y sector público. Claro. Acá la Cámara de Empresarios Franqueños mucho tiene que ver con las autoridades municipales, han trabajado siempre juntos y la consecución de objetivos importantes de Franco lograron juntos, sector privado, sector público. A mí me cupo la oportunidad y a mucha honra ser presidente de la Cámara de Empresarios Franqueños durante 9 años y un poco más. Y bueno, y en ese curso se ha trabajado bastante con todos los intendentes. Luego ahora Óscar Sánchez es el presidente actual. Y suelo sostener que todos los intendentes, con luces y sombras, como todos nosotros, claro, tenemos luces y sombras. Y han trabajado y cada quien ha logrado un elemento de progreso importante para Franco. Se comenzó con el primer intendente que fue Edgar Linneo Jiménez Ronchetti, que también es una rama de los Bertoni. Fue el primer intendente nombrado. ¿En qué año fue eso? Nombrado por el Poder Ejecutivo, 74. En el 74. 74, sí. Tal es así que acá hay otro cumpleaños que lamentablemente no se tiene en cuenta, que yo le suelo siempre llamar a la municipalidad, a la Junta, hacerle notar, como yo conozco y tengo acá los antecedentes, que el distrito se creó justamente en el 74, a través de la ley 469, y el 15 de noviembre es su aniversario. Que sigue los estructuradores de aniversario propiamente dicho de la creación del puerto. Y en cuanto a la cédula de identidad, claro, de Franco, es el 15 de noviembre. Eso. Del 74 que se creó el distrito. Y bueno, primer intendente, y tiene un futuro luminoso bajo tu punto, y valga la expresión, porque al final de cuentas, luminoso desde el punto de vista turístico. Esto va a brillar como un polo turístico, indiscutiblemente, con sus pares Puerto Iguazú, Argentina, y Foz de Iguazú. A lo que decías hace rato, ¿por qué doctor Manuel Franco?
para explicarnos un poco y para enriquecer un poquito más a la gente que nos está Sí, escuchando. y muchos no conocían su nombre, porque basta tener en cuenta que muchos pueblos paraguayos se lo nombra por con el nombre de un connotado ciudadano que tuvo sus méritos para el efecto, pero siempre se menciona el apellido. Por ejemplo, Coronel Oviedo. Vamos a ver y cuál más vio la Coronel Oviedo, mayor y la Jera. Ando de cuál. A pecha sucesivamente. Florentino Oviedo, que fue un héroe de la guerra grande. Bueno, y acá tampoco se sabía. Y muchos creían que era Rafael Franco, el héroe de la guerra del Chaco, Coronel Franco. Sí. Y bueno, y yo andando, les cuento que anduve mucho, y un tío mío que de muchas luces, Julián Ábalos, que justamente es el papá Rolando Ábalos, el periodista, Sí, le conozco. de mi primo hermano, porque Julián Ábalos es el hermano de mamá, y era el primer suboficial de Marina de la subprefectura, era Julián Ábalos, y con mucho conocimiento y bastante avesado en muchas materias. Y él me dijo, ha venido el año después lo era Manuel Franco. Manuel Acuengo, la presidenta de la República del Paraguay, en el año 16-19. Y Matiauda era muy amigo de él. Vicente Matiauda, ¿y cómo son las cosas? Me parece un contrasentido, porque digo esto porque vos sabés que en la antigüedad un colorado con liberal no se podía mirar. Claro. Eran agua y aceite. Sí. Gracias a Dios que aquello se venció y se superó, gracias a Dios. Y bueno, y Vicente Martínez era colorado, de pura cepa. Mamá pariente del Rubio, el famoso general Stroessner. Y bueno, pariente, tío, creo que es tío. Y bueno, Franco liberal, concesionero. Y yo me contacté con este gran historiador de Concepción, el doctor Juan Samaniego, que falleció hace poco nomás, un gran señor, un gran historiador, que a través de una periodista acá, que de una revista, no me recuerdo el nombre, era concesionera, y a través de ella me contacté con él, y se corroboró lo que mi tío me había dicho, que es justamente Manuel Franco, que fue presidente de la República del Paraguay del año 1916 al 19. Bueno, y es concepcionero. Entonces yo hice los contactos y justamente él escribió ese libro, Muerte de un presidente, Manuel Franco. Un presidente austero y patriota. Y el nombre de En este recordación señor, de él lleva... que Matiba es muy amigo de él, y una vez le interpelaron, por decirlo así, a Matiba en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Y vende en Bojera liberal de Puerto, donde crea que es muy liberal, la Jera. Y él se plantó, se levantó, esa es la historia. Yo me fui a conversar con su hija en Encarnación para producir este libro, hablé con ella, y me contó la historia entre risa y compañía, son anécdotas. Él se plantó y dijo, señores, correligionarios, Manuel Franco es mi amigo, ¿y qué me van a decir por eso? Cada uno elige a su amigo, y un amigo de pura cepa, un patriota, Manuel Franco. Está bien que no sea de nuestro partido, pero un patriota. Gobernó una maravilla del país, pero bla, 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 bla. Se plantó aquí en Baití. Esa fue la historia en la Junta de Gobierno. Y eran amigos, muy amigos. Dice, entonces él bautizó este puerto en el nombre de Manuel Franco. Toda esta historia están en tu libro, don Minetti, para que la gente de Franco No, está totalmente... tiene que conocer su historia, Claro. para saber y para querer Por supuesto. cómo comenzó todo, Sí. Franco, y a lo que está llamado a Y hacer. los jóvenes vienen acá, algunos para hacer su tesis sobre Franco, y para mí es una satisfacción, porque quiere decir que puedo ser útil, porque allá a la postre, sin ser escritor, ni tampoco erudito en la materia, sí, pues soy un entusiasta que me puse yo a plasmar en este material lo que yo conocí, por eso le llamo testimonial y vivencial. Me puse a escribir esto. Basada en historia Sí, real. y nosotros hicimos el lanzamiento con este libro, vino la gente de Concepción en aquella época, y en el año 2005, 2006 hicimos el lanzamiento. Yo les suelo decir, es un materialcito muy importante para conocer las raíces de los franqueños, porque nada menos que testimonial, no es una cosa que yo investigué, a muchas veces por ahí se puede deslizar muchos errores. Tergiversar también. Pese a allá acá viví se pea. Y traje la fotografía de las acá están los 12 jóvenes que egresaron
que porque La primera promoción. Sí, y Ñamimí, la directora, vive todavía, está acá cerquita, Ñamimí. Y el subdirector era el que fue viceministro de Industria y Comercio en tiempo de Lugo, Rivas, el vicedirector. Bueno, y imagínate, esta es una de las razones que se le llama de madre de ciudades. Bueno, y toda esta fotografía yo conseguí, este es el barco primer sacerdote que venía en una lanchita de Encarnación, llegaba casi en 7, 8 días de Encarnación. Una lanchita, él hacía una apostolaima en un alemán, él venía con un motorcito de 2 caballos, era un héroe A veces un barco de buen corazón, cuyo capitán de buen corazón le remolcaba y le traía. Así es, Dominetti, como siempre un gran placer, y como joven también felicitarle, porque mediante vos que plasmaste en un libro mucho se puede conocer de lo que fue Ciudad Presidente Franco y lo que va a estar llamado a ser de aquí en adelante. Mira, es bueno que sepas de que en tiempo de la intendencia de Areco, Gregorio Areco, hablamos y decía Oscar Sánchez, que ahora es nuestro presidente de la Cámara, ¿hacia dónde puede crecer Franco? Digatui, hacia el este voy a la Río Paraná. Andigatui, hacia el norte voy a Arroyo Saltito. Pepe la límite con Ciudad del Este. Móvil la J. La Franco Micheteinio, al suroeste. Y así nació la historia de hacer asfalto a Cedrales, con el ramal a Puerto Tres Fronteras, con el ramal al Salto Monte. Eso lo conseguimos con el presidente Nicanor Artefrutos. Getaroico yo conseguí, fue por los fondos del Mercosur, $5.300.000 costó esta ruta, 27 kilómetros hasta Cedrales. Hemos conseguido, y primeramente Areco consiguió el empedrado con el Ministerio de Obras Públicas, y encima de ese empedrado fue el asfalto. Sí. Y tal así que en tiempo de Jovino, Urunaga, no fue gobernador, se consiguió el Puerto Tres Fronteras con su interconexión con balsas, con Puerto Iguazú, Argentina, que ya es una realidad también. Sí. Ya eso genera fuente de trabajo también. Claro. Y eso logramos con gestiones, y te repito, tomado de la mano sector público, sector privado, bueno, sin ningún interés personal y tampoco interés partidario, sino interés de la tricolor bandera, roja, blanca y azul, y no es verde amarela. La bandera de Franco es albirroja. Mira, yo tengo una historia. Hasta esos también, ahora que tocaste también. Yo tengo una historia de la bandera de Franco, sí. Y no sé por qué le rinden hasta culto a la bandera brasileña. Yo no tengo nada contra los brasileños, son nuestros hermanos. Por esa bandera es brasileña, no es la bandera de Franco. La bandera de Franco es rojo y blanco. Albirroja, ahí está en el despacho del intendente. Ahí está en el despacho de la bandera de Franco, roja y blanca, con ribete rojo, y los clubes de Campo Vía y el Club Presidente Franco, el albirrojo se creó acá. Y en mérito y en honor, en recordación a esos clubes, se creó la bandera del Presidente Franco en tiempo la Junta Parroquial, la primera administración del Presidente Franco, bajo la batuta de uno de los primeros párrocos, el padre José del Bosque, que es español. Con él se creó la Junta Parroquial, que yo hice parte de, por la gracia de Dios, con ese grupo. Fue la primera administración del Presidente Franco para crear las condiciones para que venga algún día la municipalidad. Así es. Muchas gracias, Dominetti, por abrirnos las puertas de tu casa. Sí, pero con mucho gusto, hermano. Y como decía un amigo mío, los recibo con los brazos abiertos y con los puños cerrados. Así es, y bueno, así pasaba Don Minetti contándonos una rica historia de Ciudad Presidente Franco. Así que felicidades a todos los franqueños, a todos los pioneros de Presidente Franco y a todos los jóvenes que son el presente y que van a proyectar el futuro de esta ciudad. Y a los que fueron electos, a los que fueron electos, que los amigos que hagan lo que tienen que hacer, sean lo que tienen que hacer y hagan bien lo que tienen que hacer. Así de sencillo. Así mismo es. Retornamos, compañeros, en este viernes de HDP.